Cuando llegué a la boda de mi hijo, me estaba esperando en la puerta y me dijo: «No te invité, papá. Toda la familia decidió que ya no formas parte de nosotros. Por favor, vete de aquí». Sonreí y respondí con calma: «Está bien, hijo mío, pero no olvides revisar tu teléfono». Me fui. Cuando revisó su teléfono, conocen ese momento en que el corazón deja de latir, pero sigues de pie. Exactamente eso sentí cuando mi hijo Tomás extendió el brazo frente a mi cuerpo, impidiéndome entrar a la iglesia. Estaba impecable. Había elegido un traje azul marino que me había costado 9,800 pesos. Una fortuna para alguien que siempre había vivido con sencillez. Pasé 2 horas en la barbería esa mañana. Cabello recortado, barba recortada al milímetro, un perfume que guardaba desde hacía años para una ocasión especial. ¿Y qué ocasión sería más especial que la boda de mi único hijo? La iglesia estaba hermosa, flores blancas cubrían cada centímetro de la entrada. Los invitados entraban con sus trajes de gala, riendo, tomando fotos. Yo veía todo esto con una sonrisa nerviosa en el rostro, sosteniendo firmemente el portafolio de piel que había pertenecido a mi padre. Adentro, mi celular vibraba sin parar, mensajes que no respondía, llamadas que ignoraba. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Cuando subí las escaleras de la entrada, mi hijo apareció como una sombra en el umbral. Tomás estaba diferente, más delgado, el rostro tenso, ojeras profundas. El traje gris antracita que llevaba era claramente demasiado caro para nuestro nivel de vida, y sabía exactamente quién lo había elegido. Detrás de él, 2 guardias de seguridad con trajes negros cruzaron los brazos como si yo fuera una amenaza, como si padre fuera sinónimo de peligro. «Papá», comenzó, pero su voz falló. Tragó con dificultad, desvió la mirada. No dije nada, solo esperé. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, pero mantuve el rostro sereno. «Yo no te invité a estar aquí». Silencio. La gente alrededor comenzó a notar, miradas curiosas, murmullos. Toda la familia decidió, se detuvo como si las palabras le quemaran la boca. «Decidió que ya no formas parte de nosotros. Por favor, papá, vete de aquí». Sentí cada palabra como una puñalada, pero ninguna lágrima cayó. No ahí, no frente a ellos. Miré hacia el interior de la iglesia y la vi a ella, Valeria, la novia, de pie entre las bancas, vestido blanco entallado, marcando un cuerpo que siempre se había empeñado en exhibir. Me miró con esa sonrisita de lado, esa sonrisa de quien había ganado. Respiré profundo. «Está bien, hijo mío». Mi voz salió calmada, firme, «pero no olvides revisar tu teléfono». Tomás frunció el ceño. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya estaba dando la vuelta. Bajé las escaleras lentamente, una a la vez, cabeza en alto, postura impecable. Como mi padre me había enseñado: «Roberto, la dignidad no se inclina ante nadie». Subí al taxi que me esperaba, motor encendido. Cerré la puerta. Y fue solo entonces, cuando el auto comenzó a alejarse de esa hermosa iglesia y de ese hijo que ya no reconocía, fue solo entonces que una sola lágrima rodó. Pero no era una lágrima de derrota, era la lágrima de alguien que acababa de detonar la bomba. Porque en ese teléfono que le había pedido a Tomás que revisara, estaba todo. Cada mentira, cada manipulación, cada secreto sucio que Valeria le había ocultado durante 2 años enteros. Y en 10 minutos, cuando abriera ese mensaje programado, la boda con la que ella tanto había soñado se derrumbaría como un castillo de naipes. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento, debo retroceder en el tiempo, volver al día en que mi esposa María cerró los ojos por última vez y me dejó solo en este mundo con una sola petición: «Protege a nuestro hijo Roberto, incluso de sí mismo». Si quieren descubrir qué había en ese teléfono y cómo un padre de 68 años logró voltear la situación contra la nuera más manipuladora que hayan visto, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo ahora mismo, porque esta historia apenas comienza y lo peor aún no ha llegado. Y sus años antes de ese día en la iglesia, estaba sentado en una silla de hospital que rechinaba con cada movimiento. El olor a desinfectante me quemaba las fosas nasales.
Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, y mi esposa María sostenía mi mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. 63 años de vida, 42 años de matrimonio, todo resumido en esa habitación blanca y fría. El cáncer fue cruel, rápido, 6 meses del diagnóstico al final. Cáncer de páncreas, ese que los doctores llaman silencioso porque cuando lo descubren ya es demasiado tarde. María siempre había sido una mujer discreta, trabajadora. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para abrir el pequeño taller de autopartes que habíamos construido juntos, pieza por pieza. Yo me encargaba del taller, de la producción, de la calidad. Éramos un equipo, uno completaba al otro, pero nadie lo sabía. Para Tomás, para los vecinos, para todos, no éramos más que trabajadores ordinarios. Vivíamos en una casa sencilla de 120 metros cuadrados, en la colonia del Valle de Ciudad de México. Un auto Nissan sin lujos, ropa sin marca, cenas en casa, nunca en restaurantes caros. María me había enseñado eso. Roberto, el dinero grita cuando quieres mostrarlo y susurra cuando quieres guardarlo, y nosotros lo habíamos guardado. «Prométeme una cosa», murmuró María esa última noche, la voz rasposa por la morfina. «No dejes que nadie sepa del dinero todavía. Nuestro hijo necesita madurar primero». Prometí, aunque sin entender completamente. 3 días después, enterré a mi esposa bajo una lluvia fina que parecía llorar conmigo. Tomás estaba a mi lado, sosteniendo un paraguas negro. Tenía 40 años en ese entonces. Soltero, trabajaba en una empresa de tecnología con un sueldo decente, nada excepcional. Vivía en un departamento rentado en la colonia Roma. Después del funeral me senté con el abogado, licenciado Ruiz, un hombre de 60 años que conocía a María desde que éramos jóvenes. «Señor Roberto, voy a ser directo con usted». Abrió un expediente grueso. El patrimonio que su esposa dejó es considerable. Considerable era un eufemismo. El taller, que funcionaba desde hacía 35 años, valía 6,400,000 pesos. La casa donde vivíamos, que María había pagado hace 20 años y remodelado completamente hace 5, estaba valuada en 15,600,000 pesos. Teníamos un departamento de 2 recámaras rentado en la colonia Narvarte, que generaba 19,000 pesos mensuales. Inversiones en seguros y CETES totalizaban 4, y todavía había una pequeña casa de campo en Puebla, herencia de los padres de María, valuada en 3,600,000 pesos. Total, 30,400,000 pesos. Me quedé paralizado mirando esas cifras. Y hay más. El licenciado Ruiz continuó, empujando un sobre sellado en mi dirección. El testamento. María fue muy clara en sus instrucciones. Puede abrirlo ahora, pero pidió que esperara el momento correcto para revelárselo a Tomás. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de María estaba ahí, firme como siempre. «Roberto, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Dejo todo en tus manos porque confío en ti como nunca confié en nadie más. Tomás recibirá su parte cuando esté listo, no cuando alcance cierta edad, no cuando se case, sino cuando demuestre que tiene la madurez para valorar lo que construimos con sacrificio. Tú sabrás cuándo llegue ese momento. Hasta entonces protege nuestra herencia y protégete también. No todos los que dicen amar realmente aman. Tu eterna María». Doblé la carta y la guardé en el fondo de mi portafolio. Decidí no hablar de esto con Tomás. Todavía no. Continué viviendo en la misma casa, mismo auto, misma rutina. El taller quedó bajo la dirección de un gerente de confianza que María había entrenado durante años. Las ganancias llegaban a mi cuenta bancaria cada mes, aproximadamente 96,000 pesos netos, pero mantenía todo discreto. Gastaba poco, invertía el resto. Tomás nunca preguntó. Asumió que vivía de la pensión de retiro y tal vez de algunos ahorros. Me ofreció ayuda financiera 2 o 3 veces, que rechacé amablemente diciendo: «Estoy bien, hijo mío, no te preocupes». Pensaba que estaba haciendo lo correcto, guardando la herencia en seguridad hasta que mi hijo demostrara que estaba listo para recibirla. Pero entonces, 6 meses después del funeral, Tomás apareció en mi casa un domingo por la tarde. Estaba diferente, sonriendo demasiado,
Ese tipo de sonrisa tonta que tienen los hombres enamorados. Papá, debo presentarte a alguien. Abrí la puerta y vi a una mujer rubia, bronceada artificial, tacones de 12 centímetros, vestido demasiado ajustado para un domingo por la tarde. Tendría unos 30 años como mucho, uñas postizas rojas, maquillaje pesado y un brillo en los ojos que no pude descifrar en ese momento. «Hola, suegrito», dijo con voz aguda, extendiendo la mano llena de anillos. «Soy Valeria, mucho gusto». Finalmente estreché su mano fría, calculadora, y en ese momento preciso, aunque sin saberlo conscientemente, algo en mí se estremeció. Porque acababa de conocer a la persona que intentaría destruir todo lo que María y yo habíamos construido. La pregunta que no conocía ese domingo por la tarde era, ¿quién era ella realmente? ¿Y por qué mi hijo, siempre tan cauteloso, estaba completamente ciego al peligro que entraba por la puerta de nuestra vida? Valeria entró a mi sala como si ya fuera la dueña. No se quitó los tacones, no preguntó si podía sentarse. Simplemente se lanzó al sofá de 3 plazas que María y yo habíamos comprado hace 15 años. Cruzó las piernas y comenzó a examinar cada rincón de la casa con sus ojos de halcón. «¡Qué casa tan encantadora!», Roberto dijo. Pero el tono no coincidía con la palabra. «Muy vintage, ¿verdad? Estas cosas antiguas tienen un valor sentimental que el dinero no puede comprar». «Vintage», llamó a mi casa vintage. Tomás estaba radiante, sentado a su lado como un perro obediente. Sostenía su mano con esa manera protectora que me apretó el corazón. Mi hijo nunca había tenido muchas relaciones amorosas, muy tímido, concentrado en el trabajo, y de repente aparecía con esta mujer que parecía salida de un reality show. «Papá, Valeria es influencer digital», anunció Tomás con orgullo. «Tiene más de 28.000 seguidores en Instagram». Valeria rió e hizo un gesto con la mano como si fuera modestia, pero vi el brillo de satisfacción en sus ojos. «Ay, amor, no es nada especial. Solo comparto un poco de mi rutina, moda, viajes, ese tipo de cosas». Me lanzó una mirada estudiada. «¿Tú tienes Instagram, Roberto?» «No, hija, no tengo paciencia para esas tecnologías». «Me imagino», sonrió. «Tu generación no creció con eso, ¿verdad? Debe ser difícil seguir el ritmo». «Tu generación». Primera puya, sutil pero precisa. Serví café y un pay de manzana que había hecho esa mañana. Valeria tomó un pedacito diminuto, le dio una mordida de hormiga y dejó el resto en el plato. «Delicioso, suegrito, pero no puedo exagerar», dio palmaditas a su vientre plano. «Debo cuidar la línea, ¿verdad? Trabajo con la imagen». Mientras hablábamos, noté algo extraño. Valeria no se quedaba quieta. Sus ojos vagaban. Miraba el reloj antiguo en la pared, la biblioteca, las fotos familiares y sobre todo un escritorio de caoba que estaba en la esquina de la sala. «Tomás me contó que María tenía su propio negocio, ¿verdad?», preguntó con desenvoltura mientras jugaba con su celular. «Un taller, una fábrica de autopartes». «Correcto», corregí seco. «Ah, qué bonito, una de esas pequeñas artesanales». «Pequeña artesanal». Era un buen negocio. «Claro», asintió demasiado rápido. «Estos negocios familiares siempre tienen un valor especial. ¿Tú sigues encargándote o tienes a alguien, un gerente de confianza?», respondí. Vi sus ojos brillar como una serpiente que acaba de oler la rata. «Qué maravilloso que logres manejarlo todo solo», se inclinó hacia adelante. «Me imagino que es mucha responsabilidad. El papeleo, los impuestos, esas cosas. A tu edad debe ser agotador, ¿no?». «A tu edad». Segunda puya. Tomás no notó nada. Estaba ocupado con su celular, respondiendo probablemente mensajes de trabajo. «Me las arreglo bien», respondí, manteniendo el tono amable. Valeria se levantó del sofá y comenzó a pasearse por la sala. Pasó su mano sobre los muebles. Se detuvo frente a una vieja foto de Tomás a los 5 años. «¿Siempre han vivido aquí?» «Desde hace 38 años». «¡Wow! ¡Cuánto tiempo!». «Apuesto a que ya pensaste en mudarte a algo más pequeño, más práctico». «No. Una casa da mucho trabajo cuando uno envejece». «Envejece». Tercera. «Nunca lo he pensado», mentí, porque empezaba a entender el juego. Ella continuó caminando y de repente hizo algo que me puso en alerta. Abrió el cajón del escritorio.
Ops, perdón, dijo cerrándolo rápido. Pensé que era un portarretratos. Qué manía tengo de tocar todo. Pero yo lo vi. La vi echar un vistazo rápido a lo que había dentro. Documentos, facturas, papeles del taller que había dejado sobre el escritorio. Valeria, amor, deja de husmear en las cosas de mi papá. Tomás levantó la vista riendo, pero era de esa risa incómoda. Perdón, suegrito. Volvió junto a él y se colgó del brazo de mi hijo. Es que adoro las casas con historia, y esta tiene tanta. El resto de la tarde fue del mismo estilo. Preguntas despreocupadas sobre la casa, sobre el retiro de María, sobre planes futuros. Pescaba información como si nada, soltando cumplidos envenenados en medio. Cuando finalmente se fueron, ya era de noche. Tomás me besó en la puerta. ¿Te cayó bien, papá? Miré a Valeria, que ya estaba en el auto jugando con su celular. Parece interesante, fue todo lo que pude decir. Sé que fue rápido, pero... Tomás sonrió de esa manera que me partió el corazón. Creo que ella es la indicada. Apreté la mano de mi hijo. Si tú eres feliz, hijo mío, yo soy feliz. Mentí otra vez porque esa noche, acostado en mi cama mirando el techo, sabía exactamente que había entrado a mi vida. Una mujer que no amaba a mi hijo. Una mujer que había visto algo en ese cajón, una información, un número, y que ahora estaba calculando cuánto valía la vida que María y yo habíamos construido. Lo que no sabía en ese momento era que Valeria ya llevaba 3 jugadas de ventaja y que en menos de 3 meses haría una petición que cambiaría todo entre mi hijo y yo para siempre. 3 meses después de esa tarde, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana un sábado. Era Tomás. La voz temblando de emoción. Papá, le pedí matrimonio y dijo que sí. Me senté en la cama, todavía mareado por el sueño. 3 meses, 90 días de relación y ya estaba comprometido. Hijo mío, ¿no es un poco rápido? Papá, cuando sabes, sabes, respondió con esa certeza irritante del que está enamorado. Valeria dijo algo hermoso ayer, que no hace falta esperar años para estar seguro cuando 2 almas se encuentran. 2 almas se encuentran. Valeria había llenado la cabeza de mi hijo con sus frases de autoayuda baratas. ¿Y cuándo sería la boda? En 4 meses. Valeria no quiere esperar mucho. Dice que ya perdió demasiado tiempo en relaciones que no funcionaron. 4 meses de la propuesta a la ceremonia. Apenas tiempo para conocer bien a su familia, para verificar quién era ella realmente. Pero me mordí la lengua y dije, felicidades, hijo mío, estoy contento por ti. 2 semanas después aparecieron en mi casa de nuevo. Valeria estaba diferente, más confiada, como si ahora tuviera derechos que antes no tenía. Se sentó en el mismo sofá, pero esta vez puso sus pies descalzos sobre la mesita de centro. Suegrito, tenemos que hablar de la boda, comenzó sacando su celular de la bolsa. Ya elegí el catering, la iglesia, el vestido, todo de primera clase, obviamente. Después de todo, uno solo se casa una vez, ¿verdad? Tomás sonrió incómodo a su lado. Valeria, ve al grano. Ella suspiró dramáticamente. Bueno, es que Roberto, estamos empezando una vida juntos, ¿sabes? Y la boda cuesta cara, muy cara. Me miró directamente. Entonces pensamos, como eres el padre del novio, que podrías ayudar con los gastos. No era una petición, era una exigencia disfrazada de conversación informal. ¿Cuánto están pensando? Valeria tecleó algo en su celular y giró la pantalla hacia mí. Vosotros 40,000 pesos. Sentí que me faltaba el aire por un segundo. Es una fiesta para 150 invitados, explicó como si justificara una inversión. Catering completo. Barra libre premium, decoración de revista. No podemos hacer menos que eso, suegrito. La gente espera calidad. Miré a Tomás. Hijo mío, ¿estás de acuerdo con esta cantidad? Papá, sé que es mucho, pero se rascó la nuca nervioso. La mamá de Valeria ya ofreció 160,000 pesos. Sería justo que tú también contribuyeras, ¿no crees? 160,000 pesos. La mamá de Valeria... Algo no cuadraba. Una mujer que daba 160,000 para la boda de su hija, pero la hija vivía en un departamento rentado de una recámara en la colonia Condesa. Influencer con 28,000 seguidores que apenas lograba cerrar colaboraciones. Pero tragué mis dudas.
Está bien, voy a transferir los 240.000. Valeria aplaudió como una niña. Ay, suegrito, sabía que podíamos contar contigo. Al día siguiente hice la transferencia. Tomás me llamó por la noche para agradecer. Su voz estaba extraña, forzada, como si leyera un guión. Pensé que sería el final, que después de esa inversión en su boda, las cosas volverían a la normalidad. Pero 2 semanas después, Valeria llamó sola. Hola, suegrito, ¿cómo estás? Bien, Valeria, ¿necesitas algo? Mira, es incómodo hablar de esto, pero hizo una pausa calculada. Rehicimos las cuentas y el dinero que diste no va a cubrir todo. El catering aumentó el precio. La decoradora cobró más porque la iglesia es grande. Ya sabes cómo son. No. ¿Cuánto más? Solo 180.000 más. Así cerramos bien. Valeria, eso ya son 420.000 pesos. Es mucho dinero. Lo sé, suegrito, pero mi mamá ya dio su parte. No puedo pedirle más. La voz se volvió melosa. Y no querrás que la boda de tu único hijo quede a medias, ¿verdad? Chantaje emocional puro y duro. Voy a ver qué puedo hacer. Ay, gracias, suegrito. Sabía que entenderías. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la sala. La misma pared que tenía la foto de María sonriendo. Esa sonrisa que decía, te lo advertí, Roberto. Al final transferí los 180.000. No porque lo encontrara justo, sino porque era la boda de mi hijo, y los padres hacen sacrificios incluso cuando saben que están siendo manipulados. Cuando el dinero llegó a la cuenta, esperé un agradecimiento, una llamada, un mensaje, nada. Valeria desapareció durante 3 semanas. Tomás enviaba mensajes cortos, siempre ocupado. Papá, hablamos después. Papá, ando corriendo. Papá, Valeria está estresada con los preparativos. Y luego, una semana antes de la boda civil que descubrí por casualidad a través de una publicación en Instagram de Valeria, recibí un mensaje por WhatsApp. Era una foto. Valeria y Tomás en el registro civil, ya casados civilmente. El pie de foto decía, ceremonia íntima y especial solo con las personas más importantes. Yo no estaba ahí. Mi hijo se había casado y ni siquiera me habían invitado. Llamé a Tomás 5 veces. Todas cayeron al buzón. Finalmente devolvió la llamada a medianoche. Papá, perdón, todo pasó muy rápido. Valeria quería algo pequeño, solo familia. Yo soy tu familia, Tomás. Silencio del otro lado. Sí, papá, pero Valeria tiene una visión diferente de familia y debo respetarla. Colgué el teléfono y esa noche por primera vez entendí que mi hijo ya no era mío, ahora le pertenecía a ella. Lo que no imaginaba era que eso era solo el principio, porque Valeria no solo quería mi dinero, quería todo. Y la próxima petición iba a doler mucho más que 420.000 pesos. La boda en la iglesia estaba planeada para dentro de 3 meses, pero después de la boda civil algo cambió. No fue de golpe, fue como veneno que se derrama lentamente en el agua. Primero fueron las comidas de los domingos. Durante 40 años, cada domingo fue sagrado en nuestra familia. María hacía carne asada al horno. Yo preparaba las verduras, la ensalada, ese gratín de papa especial que llevaba 3 tipos de queso. Tomás llegaba al mediodía, se quedaba hasta las 5 de la tarde. Hablábamos, reíamos, veíamos el fútbol juntos. Después de la muerte de María, mantuve la tradición. Tomás seguía viniendo. Era mi único día con él, hasta que Valeria entró en el juego. El primer domingo después de la boda civil, Tomás canceló a último momento. Papá, Valeria no se siente bien, creo que es migraña. Está bien, pasa. Segundo domingo, papá, ya teníamos planeada una comida en casa de la mamá de Valeria. Olvidé avisarte. Tercer domingo, papá, necesito descansar. La semana estuvo pesada, ni siquiera llamó, simplemente no vino. Llamé 6 veces, todas cayeron al buzón. Envié mensaje. Hijo mío, todo bien, estoy preocupado. La respuesta llegó 4 horas después. Todo bien, papá, hablamos después. Conversación que nunca sucedió. Y luego comenzaron las excusas cada vez más ridículas. Junta de trabajo el domingo, viaje de último minuto, Valeria no se sentía cómoda, Valeria estaba cansada. Valeria, 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 todo era Valeria.
Intenté ser comprensivo. Después de todo, eran recién casados. Necesitaban tiempo juntos. Entendía, o al menos trataba de entender. Pero luego vino el golpe que realmente dolió. Descubrí por pura casualidad a través de la señora Contreras, mi vecina chismosa que veía todo, que Tomás y Valeria cenaban todos los jueves en casa de la mamá de Valeria. Los vi salir de ahí la semana pasada, Roberto, comentó la señora Contreras regando sus plantas. Su auto estaba estacionado enfrente. Me enteré de que es su tradición ahora, todos los jueves. Todos los jueves. Mi hijo tenía una tradición de cena con su suegra, pero ya no tenía tiempo de comer con su propio padre. Tragué lágrimas secas y agradecí la información. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada excusa, cada cancelación. Y percibí el patrón. Valeria me estaba cortando de la vida de mi hijo lentamente, estratégicamente. Las llamadas telefónicas también disminuyeron. Antes, Tomás me llamaba al menos 3 veces por semana. Hablábamos del trabajo, de su día, de tonterías, padre e hijo. Después de la boda, las llamadas cayeron a 1 por semana, luego 1 cada 15 días. Y siempre rápido, apresurado, con Valeria llamando de fondo. Amor, ven aquí rápido. Y él, papá, te llamo después, ¿ok? Nunca llamaba de vuelta. Empecé a notar también que ya no respondía a mis llamadas. Simplemente dejaba que sonara hasta que cayera al buzón. Y cuando devolvía la llamada, si es que la devolvía, decía siempre lo mismo. Perdón, papá, estaba en silencio. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces en silencio. Luego descubrí por casualidad que estaba activo en WhatsApp, en línea, subiendo historias en Instagram, respondiendo comentarios, pero no tenía 2 minutos para responder a su padre. Lo peor llegó cuando me di cuenta de que existía un grupo familiar en WhatsApp, Familia Morales, el apellido de Tomás. Lo descubrí porque Valeria publicó una foto ahí y alguien, probablemente sin querer, envió una captura de pantalla en su estado público. Era una foto de una carne asada en casa de la mamá de Valeria. Tomás estaba ahí sonriendo con un vaso de cerveza en la mano. El pie de foto decía, familia reunida, eso es todo. Abrí mi WhatsApp, busqué el grupo. No existía, al menos no para mí. Habían creado un grupo familiar y no me habían incluido. Fui a casa de Tomás al día siguiente. Toqué la puerta 3 veces antes de que Valeria abriera en bata, con cara de dormida, irritada. Hola, suegrito, ¿qué pasó? El tono era glacial. Necesito hablar con Tomás. Todavía está dormido. Llegó tarde anoche del trabajo. Eran las 11 de la mañana. ¿Puedo esperar? Mira, suegrito, es que tenemos un día ocupado hoy. Tal vez sería mejor llamar antes, ¿sabes? Para no tomarnos por sorpresa. Tomar por sorpresa en la casa de mi propio hijo. Tenía que avisar antes. Valeria, solo quiero hablar 5 minutos con él, suspiró irritada. Amor, gritó hacia adentro. Tu papá está aquí. Tomás apareció en shorts y playera arrugada, ojeras profundas. Se veía más pequeño, como si se hubiera encogido. Hola, papá. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Es que desapareciste, hijo mío. Hace 1 mes que no nos vemos bien. Valeria cruzó los brazos, recargada en el marco de la puerta. Tomás, dile a tu papá que trabajas, que tienes una vida, responsabilidades. Él me miró, luego la miró a ella. Papá, debes entender que ahora tengo mi propia familia. Las palabras salieron mecánicas, aprendidas de memoria. No puedo vivir en función de ti solamente. También debo ocuparme de mi esposa, mi propia familia, como si yo ya no fuera de la familia. Entiendo, hijo mío, mi voz salió ronca. Solo no quería que me olvidaras. Nadie olvida a nadie, papá. Pero no me miraba a los ojos. Es solo una fase de adaptación. Valeria bostezó fuerte teatralmente. Tomás, amor, necesito que me ayudes con algo adentro. Él me hizo una seña incómoda y cerró la puerta. Me quedé ahí, parado en el pasillo de ese edificio, escuchando mis propios pasos resonar mientras regresaba al elevador. Y luego llegó mi cumpleaños, 68 años, el primero sin María, el primero realmente solo. Me desperté lleno de esperanza. Tal vez Tomás se acordaría. Tal vez aparecería por sorpresa con un pastel, con un abrazo. Mediodía, nada.
3 de la tarde, silencio. 6 de la tarde, el teléfono no sonó. 10 de la noche, me arrastré a la cama, apagué las luces y lloré por primera vez desde el funeral de María. Sollozos profundos que salían del pecho, de esos que duelen físicamente. A las 11:47 de la noche, el celular vibró. Era un mensaje de Tomás. «Feliz cumpleaños, papá». Eso fue todo, un mensaje automático, frío, sin alma, ninguna llamada, ningún audio, solo eso. Y fue en ese momento, acostado en la oscuridad, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano, que tomé una decisión. No iba a suplicar más por atención, no iba a mendigar el amor de mi propio hijo. Si Valeria quería guerra, la tendría, pero no como ella esperaba. Porque lo que ella no sabía era que un padre herido no llora eternamente. En algún momento se levanta, y cuando se levanta, no pide permiso, simplemente actúa. 3 semanas después de mi cumpleaños olvidado, el teléfono sonó. Era Tomás, pero no era su voz que yo conocía. Era una voz demasiado animada, forzada. «Papá, tengo una noticia increíble». Mi corazón se apretó. Una noticia increíble viniendo de alguien que me había olvidado durante un mes. Eso no sonaba bien. «¿Qué noticia, hijo mío?» «Valeria está embarazada». Silencio. Se había casado hace 3 meses y ella ya estaba embarazada. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, hijo mío. Felicidades». Forcé el entusiasmo en mi voz. «¿Cuándo lo descubrieron?» «Ayer. Hicimos la prueba y salió positivo». Estaba eufórico. «Vas a ser abuelo, papá». Debería haber estado feliz, debería haber saltado de alegría, pero algo en mi pecho decía que era calculado, muy bien calculado. «Voy a visitarlos mañana, hijo mío. Quiero ver a Valeria, hablar del bebé». «Ah, papá, mejor no. Valeria está un poco sensible con las náuseas. Ya sabes, el inicio del embarazo». Interrumpió rápido. «Pero escucha, vamos a tu casa el sábado. Tenemos que hablarte de algo importante». Importante, esa palabra nunca venía sola, siempre traía problemas detrás. El sábado llegó, eran las 10 de la mañana, el timbre sonó, abrí la puerta y ahí estaban, Tomás con pantalón de vestir y camisa, como si fuera una junta de negocios, Valeria con un vestido holgado, vientre todavía plano, una mano estratégicamente posicionada sobre el vientre. «Hola, suegrito», entró sin ser invitada. «¡Wow! ¡Qué calor! ¿Puedo tomar un vaso de agua?» Antes de que respondiera, ya estaba en la cocina abriendo mi refrigerador. Nos sentamos en la sala. Tomás movía las manos, nervioso. Valeria estaba tranquila, casi sonriente, como un gato que acababa de acorralar a la rata. «Papá, tenemos que hablar del futuro», comenzó Tomás. «El futuro del bebé. Y estamos preocupados. Preocupados porque vivimos en un departamento rentado y pequeño», completó Valeria acariciando su vientre inexistente, «de una sola recámara. No podemos criar a un niño ahí. Y pensamos», Tomás continuó, «ya que tú vives solo en esta casa grande». Valeria suspiró dramáticamente. «Siempre soñé con criar a mi hijo en una casa con jardín, con espacio para que juegue. ¿Sabes cómo es, suegrito? Un departamento es tan sofocante. Sentí el piso huir bajo mis pies. Sabía exactamente a dónde llevaba esto». Y pensamos, Tomás tragó con dificultad, «como vives solo en esta casa grande, grande para una persona sola», remató Valeria. «Queríamos proponer algo». Tomás sacó un sobre de su bolsa. «La idea es simple. Suegrito», Valeria se inclinó hacia adelante. «Pones la casa a nombre de Tomás. Así garantizas el futuro de tu nieto». Habló como si fuera lo más lógico del mundo. «Y claro, tú puedes seguir viviendo aquí. No te vamos a echar. Imaginen, seguir viviendo aquí, en mi propia casa, como si fuera un favor». Tomás empujó el sobre en mi dirección. «Papá, ya hablamos con un abogado. Preparó los papeles. Solo tienes que firmar». Su voz temblaba ligeramente. «Es para la seguridad del bebé, para la familia». Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una escritura de donación entre vivos, transfiriendo la propiedad de mi casa, valuada en 15.600.000 pesos, a nombre de Tomás, sin ninguna cláusula de usufructo, sin ninguna protección legal para mí. Si firmaba eso, la casa dejaría de ser mía y podrían echarme cuando quisieran. «Hijo mío, esto es muy repentino».
repentino. Valeria rió, pero era una risa dura. Suegrito, tu nieto va a nacer en 7 meses. Necesita un techo, estabilidad. Pueden comprar una casa. Tomás tiene buen sueldo. Papá, sabes que con la renta, las facturas, ahora con el bebé que viene, Tomás desvió la mirada. No logro ahorrar dinero para un enganche. Valeria resopló impaciente. Mira, Roberto, voy a ser directa. Cruzó las piernas, esa pose de quien tenía el control. Tú ya viviste tu vida, tuviste tu casa, tu matrimonio, todo. Ahora es nuestro turno, el turno de tu nieto. Ya viviste tu vida, como si yo fuera una pila usada que debían desechar. ¿Y si no quiero dar la casa? El clima cambió inmediatamente. Valeria levantó una ceja. Tomás se puso rojo. Papá, ¿no quieres garantizar el futuro de tu nieto? Su voz salió acusadora. Claro que quiero, hijo mío, pero hay otras formas, otras formas. Valeria interrumpió. ¿Cómo qué? Prestarnos dinero que nunca van a recuperar. Ayudar con la renta eternamente. Valeria, por favor. Tomás intentó calmarla, pero ella estaba encendida. No, Tomás, tu papá debe entender. Se levantó señalándome con el dedo. Eres egoísta, egoísta. Te quedas en esta casa inmensa completamente solo mientras tu hijo y tu nieto van a vivir en un departamentito rentado. ¿Qué clase de abuelo hace eso? ¿Valeria? Tomás se levantó también, pero su voz no tenía autoridad. Es verdad, Tomás, continuó. Tu papá nunca piensa en nadie más que en sí mismo. Mira esta casa, estos muebles viejos. No hace nada, no ayuda a nadie. Solo se queda sentado ahí reviviendo el pasado. Las lágrimas subieron pero no cayeron. Valeria, creo que es mejor que se vayan. Mi voz salió firme. Perfecto. Tomó su bolsa. Nos vamos. Así, pero no vengas a quejarte después de que no ves a tu nieto, porque no voy a traer a mi hijo a visitar a un abuelo que no se preocupa por él. Tomás se quedó inmóvil, mirándome a mí, luego mirándola a ella. Tomás, vámonos. Valeria ya estaba en la puerta. Papá, ve con tu esposa, dije a mi hijo. Bajó la cabeza y siguió a Valeria. La puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí, sosteniendo esos papeles, leyendo cada línea de esa trampa legal que casi firmo. Y me di cuenta de algo. Habían ido con un abogado, habían preparado documentos, habían planeado todo esto. No era una idea de último momento, era calculado. Valeria sabía exactamente lo que hacía. Tomé mi celular y llamé al licenciado Ruiz, el abogado de confianza de María. Licenciado Ruiz, necesito un favor urgente. Claro, señor Roberto. ¿Qué pasó? Necesito proteger mi patrimonio y necesito descubrir ciertas cosas sobre alguien. Entiendo. Voy a necesitar un nombre. Valeria Sánchez. Respiré profundo y quiero saberlo todo sobre ella, porque si ella pensaba que yo era un viejo tonto que iba a dar todo en bandeja de plata, estaba muy equivocada. Los padres no son tontos. Los padres son estratégicos y cuando se despiertan, el juego se voltea. Después de esa tarde explosiva, vino el silencio, como una sentencia. No el silencio ordinario, sino ese silencio pesado, intencional, que grita más fuerte que cualquier palabra. Tomás bloqueó mi número. Lo descubrí cuando intenté llamar por 10ª vez un martes por la noche. En lugar de caer al buzón, escuché ese mensaje automático. El número que marcó no puede recibir llamadas. Intenté por WhatsApp. Mi mensaje no llegaba. Una bolita gris, nunca 2 palomitas azules. Bloqueado. Mi hijo me había bloqueado. Durante 3 días me quedé en estado de shock. No lograba comer. No lograba dormir bien. Me quedaba mirando el teléfono, esperando que fuera un error, que me desbloqueara, que llamara para disculparse. Nada. Las semanas comenzaron a pasar. 1, 2, 3. Intenté enviar una carta. Regresó con destinatario, se negó a recibir. Fui al edificio donde vivían. El portero, apenado, dijo que tenía órdenes de no dejarme subir. Perdón, señor Roberto, pero puedo perder mi trabajo. Regresé a casa destrozado. Empecé a seguir a Valeria en Instagram desde un perfil falso, solo para tener noticias de mi hijo, para ver si estaba bien. Y fue así como descubrí el baby shower. La publicación apareció un jueves. Valeria había puesto historias con una invitación rosa y azul. Baby shower de nuestro príncipe.
decoración cara, globos personalizados, mesa de dulces gigante y un pie de foto que me cortó, solo con los que realmente importan. Familia verdadera. No me habían invitado, ni siquiera sabía el sexo de mi nieto. Ese día me senté en el piso de la sala y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a María. Sollozos profundos que salían del pecho, de esos que duelen físicamente. Intenté enviar un regalo. Compré un kit completo de ropa de bebé azul, ya que había aprendido por Instagram que era niño. Pagué 1,900 pesos. Lo envolví con papel bonito. Puse una tarjeta. Para mi nieto, con todo el amor del abuelo que siempre espera conocerlo. Abuelo Roberto. Lo envié por paquetería con acuse de recibo. 5 días después, la caja regresó sellada con una nota pegada. Devolver al remitente. No aceptamos. Sostuve esa caja en mi regazo y me derrumbé. No aceptamos. Como si mi amor fuera basura que se rechaza en la puerta. Los domingos se volvieron los peores días. El domingo siempre había sido el día de familia, y ahora lo pasaba solo, mirando el reloj marcar las horas, escuchando el silencio de la casa vacía. Preparaba demasiada comida por costumbre. Hacía arroz para 3 personas, gratín en una olla grande, y luego guardaba todo en tuppers que nunca se acababan porque comía solo. La señora Contreras, la vecina, empezó a invitarme a comer con ella los domingos. Rechazaba amablemente. Me daba vergüenza explicar que mi propio hijo ya no quería saber nada de mí. Pero ella insistió tanto que un día acepté. Todo estaba delicioso, pero cuando me senté en su mesa con toda la familia reunida, hijos, nietos, risas, tuve que irme corriendo antes del postre. Me encerré en el baño y lloré en silencio para que nadie escuchara, porque me mostraba exactamente lo que había perdido. Llegó la Navidad. María siempre había amado la Navidad. Montábamos el árbol juntos, ella y yo. El pequeño Tomás colgaba las esferas de colores. Hacíamos un festín, pavo, relleno, pierna, ponche. Sería mi primera Navidad sin María y sin Tomás. Pensé en no montar árbol. ¿Para qué? No había nadie para ver, pero lo monté de todos modos, uno pequeño de 90 centímetros. Lo puse sobre la mesita de la sala. Compré luces navideñas. La noche de Navidad me senté en el sofá completamente solo, comiendo un pedazo de pizza recalentada que había comprado en la tienda de la esquina. La televisión transmitía villancicos, familias felices en los comerciales, niños abriendo regalos. Tomé el viejo álbum de fotos que guardaba en el librero. Lo abrí en la primera página. Tomás recién nacido, 2 kilos 900 gramos. María sosteniéndolo por primera vez, ojos llorosos. Pasé la página. Tomás a los 3 años, disfrazado de Superman en Navidad, sonrisa desdentada. Otra página. Tomás a los 7, aprendiendo a andar en bici, yo sosteniendo el asiento. María filmando. Tomás a los 15, graduación de secundaria, corbata chueca, apenado pero orgulloso. Tomás a los 25, título universitario, en mis brazos y los de su madre. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. ¿En qué fallé, María?, murmuré en el vacío. Crié a ese niño con tanto amor y ahora me trata como basura. Ninguna respuesta vino, solo el ruido lejano de los cohetes, las familias celebrando, y yo, solo, sosteniendo memorias de un hijo que ya no existía. Llegó enero, luego febrero, 6 meses sin ver a Tomás, 6 meses bloqueado, 6 meses invisible. Empecé a tener pensamientos malos, de esos que no se deberían tener pero que aparecen en las noches solitarias. ¿Y si moría ahora? ¿Cuánto tiempo tardarían en saberlo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Vendría a mi funeral o Valeria lo convencería de no ir? Esos pensamientos me asustaban, pero también me despertaban, porque una noche, acostado en mi cama mirando el techo, una frase de María regresó a mi cabeza, algo que había dicho poco antes de morir. Roberto, el amor no es un sacrificio eterno, es un límite. Quien ama de verdad sabe cuándo dejar de aceptar la falta de respeto. Y fue ahí, esa noche de febrero a las 3 de la mañana, que decidí. No iba a llorar más, no iba a esperar a que Tomás regresara, no iba a ser una víctima. Si me habían quitado de su vida, iba a descubrir por qué.
y descubrir quién era realmente Valeria, qué quería y cómo podía proteger a mi hijo, aunque él no quisiera ser protegido. Porque un padre no abandona, un padre es estratega. Tenía 6 décadas de experiencia de vida, tenía un patrimonio, tenía inteligencia y ahora tenía la motivación. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llamé al licenciado Ruiz. Licenciado Ruiz, ¿se acuerda que pedí investigar a Valeria? Me acuerdo, señor Roberto, y tengo información, mucha información. Fije una cita. Voy hoy. Señor Roberto vaciló. ¿Está seguro de que quiere saber? Porque lo que descubrimos no es nada bonito. Sostuve el teléfono firmemente. Estoy seguro. Necesito saber la verdad. Entonces venga a las 3 y prepárese. Colgué el teléfono. Me miré en el espejo de la sala. Ese hombre de 68 años, cabello canoso, ojos cansados, pero ahora con un brillo diferente. Ya no era el padre abandonado que lloraba en un rincón, era un hombre a punto de descubrir la verdad. Y cuando descubres la verdad, no hay vuelta atrás. O actúas, o te vuelves cómplice de tu propia destrucción. Elegí actuar. El despacho del licenciado Ruiz estaba en el centro de Ciudad de México, en un edificio viejo de arquitectura colonial. Subí en elevador hasta el 7º piso, el corazón latiendo desordenado. Me recibió con esa mirada seria de quien porta malas noticias. Señor Roberto, siéntese, señaló el sillón de piel. ¿Café? ¿Agua? Nada, gracias, solo quiero saber. Abrió un expediente grueso lleno de documentos, impresiones, fotos. Contraté a un detective privado de confianza. Costó 56,000 pesos. Me miró. Valió cada centavo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué descubrieron? El licenciado Ruiz respiró profundo y comenzó. Valeria Sánchez, 32 años, originaria de Nesa, divorciada una vez a los 27 años. Volteo la primera página. La historia de la influencer exitosa es mentira. Los 28,000 seguidores están comprados. Existen sitios que venden paquetes de seguidores falsos. Ella gastó como 6,000 pesos en eso. Continuó, las colaboraciones que dice tener con marcas son inexistentes. Su Instagram tiene fotos con productos que ella misma compró y luego regresó a la tienda. Todo es puesta en escena. Sentí un frío en la columna vertebral. ¿Y su mamá? La mujer que supuestamente dio 160,000 pesos para la boda. El licenciado Ruiz soltó una risa amarga. Su mamá es trabajadora doméstica, vive en una unidad habitacional en Ecatepec, gana 24,000 pesos al mes. Me empujó una foto. No dio ni un peso para la boda. Todo era mentira. Apreté los puños. Entonces el dinero que di era el único dinero real que entró a esa boda. Confirmó. Los 420,000 pesos de la fiesta eran sus 420,000 pesos, señor Roberto. Eso dolió más de lo que había imaginado, no por el dinero, sino por la manipulación y vergüenza. Hay más, el licenciado Ruiz abrió otra sección del expediente. Valeria está endeudada, muy endeudada. Puso estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de conversaciones, demandas judiciales. Debe 680,000 pesos. Su voz era grave. Repartidos entre 7 tarjetas de crédito al tope, 3 préstamos personales y proveedores de fiestas que nunca pagó. 680,000 pesos. Y no es lo peor. Volteó otra página. Valeria tiene antecedentes. Me mostró una demanda judicial de hace 2 años. Salió con un empresario llamado Ricardo Herrera, dueño de una cadena de farmacias. Hombre de 56 años, viudo, 3 hijos adultos. El licenciado Ruiz señaló las líneas subrayadas. Usó el mismo golpe. Quedó embarazada, o dijo que quedó embarazada. Pidió dinero para el ajuar, para la casa, para remodelaciones. Él dio 360,000 pesos. Golpeó con el dedo en el documento. Y el bebé nunca existió. ¿Qué? Me quedé helado. Falsificó exámenes. Usó una aplicación móvil para crear ultrasonidos falsos. Cuando él descubrió, puso demanda. Ella reembolsó la mitad del dinero en un acuerdo extrajudicial para evitar la cárcel por fraude. Sentí náuseas. Y con Tomás es lo mismo. No puedo confirmarlo al 100%, pero tomó su celular y abrió un video.
Nuestro investigador logró tener acceso a su teléfono. No me pregunte cómo. Pirateó la cuenta de iCloud. Vaciló. ¿De verdad quiere verlo? Quiero. Presionó play. Era un video filmado en una recámara. Valeria estaba de espaldas quitándose algo de la cintura, una panza falsa de embarazo de silicona. Se rió, la tiró en el closet y dijo a la cámara: «Ya me cansé de esta mierda, pero 2 meses más y cerramos el negocio». Mi sangre se congeló. No está embarazada. El licenciado Ruiz confirmó. Y hay audios. Puso un audio en el celular. La voz de Valeria clara: «Amor, escucha, tu papá está reteniendo la lana, pero yo sé que tiene. Vi los documentos en el cajón. Ese viejo tiene mucho más dinero de lo que muestra. Solo hay que presionar un poquito». Voz de Tomás insegura: «¿Cuál plan B, Valeria?» Interdicción. Conseguimos certificados médicos. Decimos que tiene Alzheimer, que está senil, esas cosas. Así tú te vuelves su tutor legal y tomas todo. Dejé de respirar. Planeaba internarme a la fuerza. Exacto. El licenciado Ruiz apagó el audio. Y hay más. Tiene un amante. Mostró fotos. Valeria besando a otro hombre. Un tipo joven musculoso, tatuado. Entrenador de un gimnasio en la colonia Portales. Se llama Kevin. Se ven todos los martes y jueves, mientras Tomás está en el trabajo. Miré todas esas pruebas extendidas sobre la mesa. Mentiras, deudas, fraude anterior, embarazo falso, traición, plan de interdicción. Valeria no era solo una interesada, era una criminal. ¿Tomás sabe algo de esto? Nada. Negó con la cabeza. Su hijo está completamente engañado. Ella lo manipula psicológicamente. Caso clásico de abuso emocional. Lo aísla de la familia, crea dependencia, distorsiona la realidad. Debo mostrarle esto. No va a creerlo. El licenciado Ruiz fue directo. Ella ya plantó en su cabeza que usted es el problema. Si llega con estas pruebas ahora, va a pensar que es mentira, que inventó todo por celos. Entonces, ¿qué hago? Cruzó los dedos sobre el escritorio. Espera el momento correcto. Y cuando él esté vulnerable, cuando la máscara de ella caiga sola, ahí actúa. Tomé todas las pruebas. El licenciado Ruiz copió todo en una USB, imprimió los documentos principales, guardó los videos y audios. Guarde esto como si fuera oro, señor Roberto, advirtió. Y no se lo cuente a nadie, nadie. Si se filtra que usted sabe, ella va a acelerar sus planes y puede hacer algo peor. Salí de ese despacho con un expediente bajo el brazo y un peso en el pecho. Durante el trayecto de regreso reflexionaba. Mi hijo estaba siendo destruido por esa mujer, financieramente, emocionalmente. Y yo, su padre, estaba ahí mirando de lejos, bloqueado, excluido. Pero ahora tenía armas, tenía la verdad, tenía pruebas. Solo necesitaba el momento correcto. Llegué a casa, cerré la puerta con llave, cerré las cortinas, abrí el expediente y releí cada documento. Volví a ver los videos, escuché los audios. Y luego, al fondo del expediente, encontré algo que el licenciado Ruiz había puesto. Una nota escrita a mano. Señor Roberto, María me pidió una vez que lo protegiera si algo pasaba. Fue mi amiga durante 40 años. Se lo prometí. Esta información es su blindaje. Úsela con sabiduría, pero úsela. Sostuve esa nota y lloré, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de fuerza, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad en el momento correcto destruye cualquier mentira. Solo faltaba una cosa, la oportunidad perfecta, y llegaría a la puerta de una iglesia, el día en que mi hijo pensaba que comenzaba su vida, cuando en realidad estaba a punto de verlo todo derrumbarse. 6 meses de silencio absoluto, 6 meses sin una palabra de mi hijo, hasta que un martes a las 11 de la noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté. Pensé que era publicidad, pero algo me hizo presionar el botón verde. Bueno, silencio del otro lado. Respiración pesada. Bueno, repetí, papá. La voz era baja, ronca. Soy yo, Tomás. Mi corazón se aceleró. Me senté en la cama, apretando el teléfono fuerte. Hijo mío, yo. Se detuvo. Sonido de alguien que solloza. Sé que hace mucho que no hablamos. 6 meses. Medio año de bloqueo, de dolor, de abandono. Y lo resumía en hace mucho. Te escucho, hijo mío.
Otro largo silencio. Escuchaba voces de fondo, apagadas. Una de ellas era sin duda Valeria. «Es sobre la boda, la de la iglesia», dijo Tomás rápidamente. «Es en 3 días, el sábado, 3 días. Y me avisaba ahora». Valeria vaciló. Dijo que puedes venir si quieres, como si fuera un favor, una concesión generosa de su parte. «¿Por qué el cambio de opinión, hijo mío?» «Es que», tartamudeó. La familia de Valeria preguntó dónde estaba el papá del novio, y era raro explicar que no vendrías. Entonces ella pensó que era mejor invitarte. Lo entendí todo en ese momento. No era una invitación, era una estrategia de imagen. Valeria no quería quedar como la mala que alejó al novio de su padre. Me necesitaba ahí para las apariencias. «Entiendo, estaré ahí, hijo mío». «¿En serio?» Parecía sorprendido, como si esperara que me negara. «En serio, no me perdería la boda de mi único hijo». Ok. Su voz estaba extraña, sin emoción, mecánica. «Es a las 3 de la tarde, Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la Colonia del Valle. Ahí estaré». «Papá», comenzó, pero fue interrumpido por una voz femenina de fondo. «Tomás, cuelga ahora. Debo irme, nos vemos el sábado». Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano procesando la información. 3 días. Antes del momento que había esperado durante 6 meses, me levanté y fui al closet donde guardaba el expediente que el licenciado Ruiz me había dado. Tomé la USB con todas las pruebas, videos, audios, documentos, fotos, todo lo que probaba quién era realmente Valeria. Pero ¿cómo iba a entregárselo a Tomás? No me iba a escuchar. Si llegaba con acusaciones, me sacaría antes de ver las pruebas. Tenía que ser algo que no pudiera ignorar. Algo que abriera por curiosidad, por impulso. Y ahí tuve una idea. Al día siguiente busqué a un técnico informático que el licenciado Ruiz había recomendado. Un joven de unos 30 años, cabello largo, lentes gruesos. «Señor Roberto», me recibió en la puerta de su pequeña oficina. El licenciado Ruiz me llamó. Dijo que necesitaba un servicio delicado. «Necesito poner archivos en el teléfono de mi hijo», expliqué, «pero de forma que solo pueda abrirlos a una hora específica». Se rascó la barbilla. «Mensaje programado con archivos adjuntos protegidos». «Exacto, puedo hacerlo, pero voy a necesitar acceso a su dispositivo o a las credenciales del iCloud». Saqué de mi bolsa una vieja foto. Tomás adolescente con un perro callejero que tuvimos durante años. El perro se llamaba Canelo. Mi hijo usaba contraseñas relacionadas con él, dije. Canelo 2010, Canelo 123, variaciones así. Siempre fue sentimental con las contraseñas. El joven sonrió. «Voy a intentar. Dame el número de su celular y el correo». Pasé la información. Empezó a teclear frenéticamente. Intentó 5, 6 combinaciones. En la 7ª lo logró. Entré a su iCloud. Anunció victorioso. «Ahora solo hay que programar el mensaje». Pasé la USB. «Quiero que reciba todo esto el sábado a las 3:10 de la tarde, 10 minutos después de que comience la ceremonia». Sin problema. Trabajó durante 40 minutos, creando un mensaje que permanecería invisible hasta la hora programada. Listo. El sábado a las 3:10 aparecerá una notificación en su celular. Cuando la abra, tendrá acceso a una carpeta con todos estos archivos. Garantizó, no podrá borrarla antes de haber visto al menos una parte. El mensaje se abrirá automáticamente en pantalla completa. Pagué 19,000 pesos en efectivo. Me garantizó secreto absoluto. Regresé a casa, el corazón acelerado. Todo estaba listo. El sábado llegó más rápido de lo que había imaginado. Me desperté a las 6 de la mañana. Tomé una ducha larga. Pasé 2 horas preparándome. Me puse el traje azul marino que había comprado. Fui a la barbería. Corté el cabello, recorté la barba. Me miré en el espejo antes de salir. Me veía como un padre feliz yendo a la boda de su hijo, pero por dentro era un estratega yendo a la guerra. Tomé un taxi. El chofer era un señor simpático que intentó hablar de la boda. Fingí entusiasmo. Cuando llegamos a la iglesia, mi estómago se revolvió. Era hermosa. Flores blancas por todos lados. Alfombra roja en la entrada. Invitados elegantes llegando en autos importados.
Vi a Valeria de lejos dando instrucciones a los fotógrafos. El vestido de novia era ostentoso, lleno de brillantes, una cola de 3 metros. Debió costar una fortuna. Mi fortuna probablemente. Empecé a subir las escaleras, y fue ahí que Tomás apareció en la puerta. Fue ahí que todo lo que había planeado, todo lo que había ensayado, todo lo que había pensado decir, simplemente pasó. Me bloqueó el paso, los guardias de seguridad cruzaron los brazos, y escuché esas palabras que me perseguirán para siempre. No te invité, papá. Toda la familia decidió que ya no formas parte de nosotros. Por favor, vete de aquí. Miré a los ojos de mi hijo y vi a un extraño. Está bien, hijo mío. Mi voz salió calmada, firme, pero no olvides revisar tu teléfono. La confusión pasó por su rostro, pero yo ya estaba bajando las escaleras. Cabeza en alto, postura impecable. Subí al taxi y pedí que se fuera. El chofer notó mi expresión. «¿Está bien, señor?» «Estoy bien». Sonreí a través de las lágrimas. Por primera vez en meses estoy bien. Porque a las 3:10, cuando mi hijo abriera ese teléfono y viera la verdad, todo lo que Valeria había construido con mentiras se derrumbaría, y no necesitaría decir una palabra. La verdad hablaría por mí. Llegué a casa a las 3:05 de la tarde, 5 minutos antes de la explosión de la bomba. Me senté en el sofá de la sala con un vaso de agua en la mano. Mis dedos temblaban. Miraba el reloj en la pared. Cada segundo parecía una eternidad. 3:10. En ese momento preciso, a 2 kilómetros de ahí, dentro de esa iglesia llena de flores blancas y mentiras, mi hijo abría su celular. Lo que pasó en la iglesia, contado después por testigos, Tomás estaba junto a Valeria en el altar. El sacerdote comenzaba la ceremonia. Los testigos alineados, los fotógrafos posicionados. El celular vibró en el bolsillo interior de su saco. Intentó ignorarlo, pero vibró otra vez y otra vez. Valeria le lanzó una mirada irritada. El sacerdote se detuvo, incómodo. «Perdón», murmuró Tomás sacando el dispositivo. La pantalla se encendió sola. Una notificación grande, imposible de ignorar. Mensaje urgente de Roberto. «Abrir ahora». Frunció el ceño, tocó la notificación. La pantalla se puso negra durante 2 segundos, luego abrió una carpeta. Lo primero que apareció fue un video. Tomás presionó play sin pensar. Era Valeria en su recámara, quitándose la panza falsa de embarazo de silicona, riendo, tirándola al closet. «Ya me cansé de esta mierda, pero 2 meses más y cerramos el negocio». La sangre de Tomás se congeló, miró a Valeria. Ella estaba de perfil, sonriendo a las cámaras, ajustando su velo. Volvió a mirar el celular. Scrolleó hacia abajo. Había audios, decenas. Presionó el primero. Volumen bajo audible. Voz de Valeria. «Amor, escucha. Tu papá está reteniendo la lana, pero yo sé que tiene. Vi los documentos en el cajón. Ese viejo tiene mucho más dinero de lo que muestra». Su propia voz. «¿Cuál plan B, Valeria?» Voz de ella. Interdicción. «Conseguimos certificados médicos. Decimos que tiene Alzheimer, que está senil, esas cosas. Así tú te vuelves su tutor legal y tomas todo». Sus manos empezaron a temblar. Siguió scrolleando. Fotos. Valeria besando a otro hombre en el gimnasio, en el estacionamiento de un motel. Fechas y horas marcadas, todos los martes y jueves mientras él trabajaba. Documentos judiciales. Una demanda de hace 2 años. Fraude. Víctima. Ricardo Herrera. Acusada. Valeria Sánchez. Estado de deudas, 680,000 pesos a su nombre. Certificados médicos falsos de embarazo creados por aplicaciones. Y para terminar, un mensaje de video de su padre. Roberto aparecía sentado en la sala, el rostro cansado pero firme. «Hijo mío, siempre lo supe. Siempre esperé que te dieras cuenta tú solo. Pero como me sacaron de tu vida, no podía dejar que esta mujer destruyera la vida que tu madre y yo construimos para ti. El testamento de tu madre está con el licenciado Ruiz. Ahí descubrirás que todo siempre fue para ti. Más de 30 millones de pesos de patrimonio. El taller, la casa, las inversiones. Tu madre lo dejó en mis manos hasta que estuvieras listo. Pero esta mujer a tu lado no te ama, hijo mío. Nunca te amó. Y el bebé que supuestamente espera no existe. Mereces la verdad. Y la verdad es esta.
nunca dejé de amarte, incluso cuando me abandonaste, incluso cuando me bloqueaste, incluso cuando me expulsaste de la iglesia hoy, tu padre que nunca abandonará. El video terminó. Tomás se quedó paralizado, el celular temblando en su mano. El sacerdote intentó continuar. Entonces, si alguien conoce algún impedimento, yo sé, gritó Tomás. La iglesia entera se volvió silenciosa. Valeria se volteó asustada. Amor, ¿qué pasa? Tomás giró la pantalla del celular hacia ella. El video de ella quitándose la panza falsa estaba en loop. El color desapareció del rostro de Valeria. Tomás, yo puedo explicar, estás embarazada. Su voz salió temblorosa pero dura. Estás embarazada. Ella abrió la boca, la cerró, intentó sonreír. Amor, esto es un montaje. Alguien falsificó, levántate el vestido, gritó. Los invitados comenzaron a murmurar. Celulares se encendieron. Gente filmando. Tomás, no hagas un escándalo aquí, levántate ese vestido ahora. El padrino Julián se acercó. Tomás, cálmate, hermano. Quítate. Tomás empujó a su amigo, miró a Valeria con una furia que ella nunca había visto. No estás embarazada, nunca lo estuviste. Valeria empezó a retroceder. Estás loco. Y planeabas internar a mi padre. Avanzó hacia ella. Para robar su dinero, para robar mi herencia. La mamá de Valeria se levantó de la primera fila. Tomás, hijo, estás confundiendo las cosas. Usted dio 160,000 pesos para la boda. Se volteó hacia ella. Usted que trabaja como trabajadora doméstica y gana 24,000 al mes. La mujer palideció. Valeria intentó salir corriendo, pero Tomás atrapó su velo. Me usaste, su voz se quebró. Me alejaste de mi papá. Me hiciste bloquearlo. Me hiciste creer que él era el problema. Tomás, por favor. Valeria empezó a llorar. De verdad te amo. Amas mi dinero. Arrancó el velo de su cabeza. Y todavía me engañaste con Kevin del gimnasio todos los martes y jueves. Uno de los testigos se atragantó. El entrenador, la iglesia se volvió un caos. Gente levantándose. Gritos. Valeria tratando de explicar. Su mamá tratando de calmar. Los fotógrafos filmando todo. Tomás tiró el celular al piso y salió corriendo. Pasó entre los invitados, entre los guardias de seguridad, bajó las escaleras de la iglesia y subió a su auto. Condujo en automático, las lágrimas nublando su visión. 20 minutos después tocó el timbre de mi puerta. Cuando escuché el timbre, mi corazón se detuvo. Abrí la puerta despacio. Tomás estaba ahí, traje arrugado, corbata de lado, rostro rojo de tanto llorar. Me miró y se derrumbó. Cayó de rodillas frente a mí, sollozando, agarrando mis piernas. Papá, papá, perdóname, lloraba como un niño. Perdóname, papá. Me arrodillé con él. Abracé a mi hijo contra mi pecho como lo hacía cuando era pequeño. Todo está bien, hijo mío, todo está bien ahora. No, no está bien, gritó entre sollozos. Te bloqueé. Te expulsé de la iglesia, le creí a ella en lugar de creerte a ti. Estabas manipulado, hijo mío, no fue tu culpa. Sí fue mi culpa, murmuró entre lágrimas. Elegí su lado, elegí el lado equivocado y casi te pierdo para siempre. Sostuve su rostro entre mis manos, pero no me perdiste, todavía estoy aquí. Me abrazó tan fuerte que dolió, pero era un dolor bueno, el dolor de recuperar a mi hijo. Nos quedamos ahí, en el piso de la sala, llorando juntos durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente logramos levantarnos, nos sentamos en el sofá. Tomás se secó los ojos. Papá, lo que dijo el video sobre la herencia de mamá, es verdad, respiré profundo. Sí, tu madre dejó más de 30 millones. El taller, la casa, las inversiones. La mitad es tuya, siempre lo fue. Ella solo pidió que esperara a que maduraras. Tomás negó con la cabeza, incrédulo, y yo intenté quitarte la casa, intenté forzarte a firmar esos papeles. No sabías, hijo mío, ella te había cegado. Debí darme cuenta. Puso las manos en su cara. Todas las señales de alerta estaban ahí y las ignoré todas. ¿Por qué? Porque eras cobarde. Puso las manos en su cara. Porque estaba solo, porque quería ser amado, completé. Y no hay nada malo en eso. Lo que no sabía en ese momento era que Valeria intentaría dar el último golpe.
y que 3 semanas después la policía tocaría a su puerta con una orden de arresto por fraude, falsificación de documentos y tentativa de apropiación indebida. Pero esa es una historia para otro momento. Epílogo. Un año después, estaba sentado en la terraza de mi casa, esa misma casa que casi pierdo, mirando el jardín. El sol de la tarde de domingo iluminaba los árboles que María había plantado hace 20 años. El olor a carne asada venía del fondo, donde Tomás se encargaba de la parrilla. Papá gritó, «La carne está lista». «Ya voy, hijo mío». Me levanté lentamente. 69 años pesan un poco más en las piernas, pero el corazón estaba ligero. Caminé hasta el jardín y vi la escena que pensé que nunca volvería a ver. Mi hijo sonriendo de verdad. No esa sonrisa forzada de los tiempos de Valeria, sino una sonrisa amplia, sincera, que llegaba a los ojos. Junto a él estaba Emilia. Se habían conocido 8 meses atrás. Trabajaba en el departamento financiero del taller, el mismo taller que Tomás administraba ahora conmigo. Emilia tenía 38 años, 2 hijas de un matrimonio anterior, cabello rizado natural y una forma directa de hablar que me conquistó en la primera comida. Sin maquillaje exagerado, sin tacones de 12 centímetros, sin fotos posadas para Instagram, solo una mujer real con una vida real, problemas reales y un amor real. «Roberto, déjame ayudarte con la ensalada». Emilia vino a mi encuentro sonriendo. «Gracias, hija». Hija, la llamaba así ahora, naturalmente, porque era lo que era, la hija que nunca tuve y que la vida me trajo de regalo. Sus 2 hijas, Sofía y Clara, de 7 y 10 años, jugaban en el columpio que Tomás había instalado el mes pasado. Risas de niños llenaban el aire. «Abuelo, esta salsa verde es la mejor del mundo», dijo Sofía embarrada hasta las orejas. «Abuelo», mi corazón se apretó de la buena manera, porque aunque sin lazo de sangre, esas niñas me llamaban así, y yo era su abuelo con la misma intensidad que lo sería de un nieto biológico. Después de la comida, mientras Emilia ayudaba a las niñas a lavarse las manos, Tomás se sentó junto a mí en la terraza. «Papá, debo contarte algo». Lo miré. La abogada de Valeria llamó ayer. Mi estómago se apretó. Incluso después de 1 año, su nombre todavía causaba ese efecto. ¿Qué quería? Lleva 9 meses en prisión. Tomás miró sus propias manos. Condenada a 3 años y medio por fraude, falsificación de documentos y tentativa de extorsión. Y ahora quiere que escriba una carta al juez pidiendo reducción de pena. ¿Y vas a escribirla? Respiró profundo. No. La voz salió firme. Pasé 1 año entero en terapia para entender que fui víctima de abuso psicológico, que ella me manipuló, me aisló, casi me hace perderte. Me miró a los ojos. Perdonar no significa olvidar, y no significa ser cómplice. Sostuve su mano. Tu madre estaría orgullosa del hombre en que te convertiste. Ojalá estuviera aquí para verlo. Está viendo, señalé hacia el cielo. Estoy seguro. En ese momento Emilia apareció en la puerta. Tomás, amor, las niñas quieren saber si les cuentas esa historia del dragón antes de dormir. Ya voy. Se levantó, pero antes de irse me abrazó. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo mío. Me quedé solo en la terraza unos minutos. Tomé mi celular y abrí la galería de fotos. Había una foto reciente. Tomás, Emilia, las niñas y yo, tomada en una carne asada igual a esta. Todos sonriendo de verdad. Guardé la foto y la puse de fondo de pantalla. Luego abrí una carpeta antigua, foto de hace 1 año. Tomás y Valeria, sonrisas falsas, poses ensayadas, el vacío disfrazado de felicidad. Eliminar carpeta entera. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Toqué confirmar. Y fue liberador. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el sofá con una taza de té. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad, era el silencio del descanso después de un día bien vivido. Miré la foto de María en el librero. Lo logré, mi amor, murmuré. Protegí a nuestro hijo como me pediste. Y juro que sentí una brisa suave pasar por la sala, incluso con las ventanas cerradas.
Tomé mi cuaderno, ese donde había empezado a escribir esta historia hace 6 meses, animado por la terapeuta, y escribí la última línea. Aprendí que el amor de un padre no es ser un tapete, es ser una fortaleza, y las fortalezas saben cuándo abrir las puertas y cuándo dejar al enemigo afuera. Aprendí que perdonar no significa aceptar lo inaceptable, que la familia no es la que comparte la sangre, sino la que comparte el respeto. Y aprendí sobre todo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, incluso a los 69 años, incluso después de todo, que mientras haya un amor verdadero, siempre habrá un camino de regreso a casa. Cerré el cuaderno, y por primera vez en 2 años, desde que María se fue, dormí en paz completa. 3 años después, escena final. El taller ahora tenía el nombre en la fachada, Industrias Mendoza e Hijo. Desde 1989, Tomás estaba en la oficina revisando contratos. Tocaron la puerta. Adelante. Era yo con una caja en las manos. Traje tu pay de manzana favorito. Papá, me vas a matar con la diabetes. Río, pero ya estaba tomando un pedazo. Me senté en la silla frente a su escritorio. ¿Sabes qué decía tu madre? ¿Qué? Que la herencia no es lo que dejas. Es cómo enseñas a la persona a cuidar lo que construiste. Sonreí. Y tú aprendiste, hijo mío. Realmente aprendiste. Dejó de masticar, ojos llorosos. Gracias por no abandonar, papá. Los padres nunca abandonan. Me levanté y besé su frente. Solo esperan el momento correcto para actuar. Salí de la oficina y miré hacia atrás una última vez. Mi hijo al mando, fuerte, sanado, completo, y yo, el hombre que casi lo pierde todo, había recuperado lo que realmente importaba, no el dinero, no la casa, no el patrimonio, sino el amor de mi hijo, y eso no tiene precio. Si esta historia tocó tu corazón, si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo ha vivido, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y dime, ¿habrías tenido la misma fuerza que Roberto o habrías abandonado en el camino? Esta historia es un recordatorio de que la dignidad no se negocia, que el respeto no se mendiga y que el amor verdadero resiste todas las tormentas. Dale like a este video, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Porque aquí no solo contamos historias, contamos la vida. Un abrazo fuerte a tu corazón y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. Hasta la próxima. Después de esa tarde en que Tomás volvió a casa llorando en mis brazos, pensé que lo peor había pasado. Que finalmente podríamos empezar a reconstruir nuestra relación padre-hijo. Que Valeria había desaparecido de nuestras vidas para siempre. Estaba equivocado. 3 semanas después del escándalo en la iglesia, un martes por la mañana, Tomás apareció en mi casa con una cara que no le había visto nunca. Pálido, asustado, temblando. Papá, necesito tu ayuda. Lo hice entrar. Lo senté en el sofá. Le serví agua. ¿Qué pasó, hijo mío? Valeria, ella, no podía completar las frases. Presentó una denuncia en mi contra. Dice que la golpeé el día de la boda, que la amenacé de muerte, que le robé dinero. Sentí la rabia subir por mi pecho. Todo es mentira, papá. Yo jamás le puse una mano encima. Pero ella tiene testigos. Su mamá, sus amigas, todas dicen que soy violento, que siempre lo fui. Tranquilo, hijo mío, respira. Y hay más. Las lágrimas empezaron a caer. Está exigiendo una compensación de 1 millón de pesos por daños morales. Dice que el escándalo en la iglesia arruinó su reputación, que ya no puede trabajar como influencer, que perdió contratos. Era el último golpe. Valeria no había aceptado la derrota. Si no podía quedarse con el dinero casándose con Tomás, lo intentaría demandándolo. No te preocupes, puse mi mano en su hombro. Tenemos pruebas. Tenemos todo documentado. Llamé inmediatamente al licenciado Ruiz. Le expliqué la situación. Señor Roberto, esto es grave, pero tenemos municiones. Su voz era firme. Voy a presentar una contrademanda por fraude, extorsión, falsificación de documentos y difamación, y voy a enviar todo el expediente que tenemos al Ministerio Público. ¿Puede hacer eso? No solo puedo, debo. Esta mujer es una criminal y no puede seguir haciendo daño.
Una semana después, el licenciado Ruiz me llamó con noticias. Señor Roberto, la fiscalía aceptó el caso, encontraron suficientes pruebas para proceder. Van a girar una orden de aprehensión contra Valeria Sánchez. Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Tomás. Papá, la arrestaron. Acaban de arrestar a Valeria. Me senté en la cama. ¿Dónde estás? En mi departamento. Necesitaba decírtelo. La policía llegó a su casa hace una hora. Se la llevaron esposada. No sentí alegría. No sentí victoria. Solo sentí un profundo cansancio. Cansancio de tanto dolor, tanta manipulación, tanta guerra. El juicio duró 6 meses. 6 meses de audiencias, testimonios, pruebas presentadas. Yo asistí a cada una. Tomás también. Vimos a Valeria sentada en el banquillo de los acusados. Ya no llevaba vestidos entallados ni tacones altos. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola simple. Los fiscales presentaron todo. Los videos, los audios, los documentos de su fraude anterior con Ricardo Herrera, las pruebas del embarazo falso, los planes de interdicción, las fotos con el amante Kevin. La defensa de Valeria intentó argumentar que todo era un montaje, que yo había manipulado las pruebas porque odiaba a mi nuera. Pero cuando los técnicos forenses confirmaron la autenticidad de cada archivo, cuando Ricardo Herrera testificó sobre cómo ella le había hecho exactamente lo mismo 2 años atrás, cuando el entrenador Kevin admitió la relación extramarital, el caso se derrumbó. La mamá de Valeria lloró en la audiencia, gritó que su hija era inocente, que todo era una conspiración. Pero incluso ella tuvo que admitir bajo juramento que nunca había dado 160,000 pesos para la boda, que no tenía ese dinero. El día del veredicto, la sala estaba llena. Tomás sostenía mi mano, apretándola fuerte. El juez leyó la sentencia con voz firme. Valeria Sánchez Moreno, este tribunal la encuentra culpable de los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos oficiales, tentativa de extorsión y difamación. Se le condena a 3 años y medio de prisión efectiva, más el pago de daños y perjuicios por la cantidad de 840,000 pesos. Valeria se derrumbó en su silla, su abogado intentó consolarla, su mamá gritó desde el fondo de la sala. Tomás y yo salimos del juzgado en silencio. Afuera, bajo el sol de la tarde de Ciudad de México, finalmente respiré. Se acabó, hijo mío, finalmente se acabó. Tomás me abrazó. Gracias, papá, gracias por nunca rendirte, gracias por salvarme de ella. Los padres no se rinden, hijo, los padres luchan. Incluso cuando todo parece perdido. Esa misma noche, Tomás se quedó a cenar en mi casa. Preparé pozole, su favorito. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había cenado con María. Papá, hay algo que necesito decirte. Tomás dejó la cuchara. Estos 6 meses, mientras pasaba el juicio, estuve yendo a terapia. Me parece bien, hijo mío. El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a ver que lo que Valeria me hizo tiene un nombre: abuso psicológico. Me aisló de ti, de mis amigos, de mi vida. Me hizo depender completamente de ella. Me manipuló emocionalmente hasta que dejé de confiar en mi propio juicio. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Y lo peor, papá, es que yo te hice daño a ti, te bloqueé, te eché de mi boda. Te traté como si fueras el enemigo cuando todo el tiempo solo querías protegerme. Me levanté y me arrodillé junto a su silla. Tomás, escúchame bien, no fue tu culpa. Ella era una profesional de la manipulación. Lo había hecho antes, lo hubiera seguido haciendo. Tú fuiste su víctima, no su cómplice. Pero yo elegí creerle a ella, porque ella sabía exactamente qué botones presionar. Sabía cómo hacerte sentir amado, importante, necesario. Y luego, poco a poco, te fue quitando todo lo demás hasta que solo quedó ella. Lo abracé fuerte. Pero ahora estás libre, hijo mío. Ahora puedes empezar a sanar. Y sanó. Lentamente, día a día, Tomás empezó a sanar. 6 meses después, Tomás empezó a trabajar conmigo en el taller. Al principio solo unas horas a la semana, luego medio tiempo, finalmente tiempo completo.
Quiero aprender el negocio, papá, me dijo un día. Quiero entender lo que mamá y tú construyeron. Quiero honrar su legado. Trabajamos lado a lado. Le enseñé cada aspecto del negocio, la producción, la calidad, las relaciones con clientes, las finanzas. Tomás absorbía todo como una esponja. Y en ese proceso recuperamos lo que habíamos perdido. Las conversaciones, las risas, la confianza. Ya no éramos solo padre e hijo, éramos socios, éramos amigos. Fue en el taller donde conoció a Emilia. Un martes por la tarde, Tomás entró a mi oficina con esa misma sonrisa tonta que había tenido cuando me presentó a Valeria. Mi corazón se hundió. No, hijo, por favor, no otra vez. Papá, tranquilo, río. Esta es diferente, te lo prometo, y lo era. Emilia Rivera trabajaba en el departamento de contabilidad. 38 años, divorciada, 2 hijas, sin pretensiones, sin poses de Instagram, sin maquillaje excesivo. Solo una mujer trabajadora, honesta, con una sonrisa genuina y una forma directa de hablar que me recordaba a María. Señor Mendoza, me saludó la primera vez que la invitamos a comer a casa. Tomás me ha contado mucho de usted. Es un honor conocerlo. El gusto es mío, Emilia. Y por favor, llámame Roberto. Durante esa comida observé cada detalle, la forma en que trataba a Tomás, con respeto pero sin adoración ciega. La forma en que hablaba de sus hijas, con amor pero también con realismo sobre los desafíos de ser madre soltera. La forma en que respondía a mis preguntas, directas, sin evasivas, sin mentiras ensayadas. Y al final de la tarde, cuando se fue, le dije a Tomás, «Esta sí, hijo mío, esta es la indicada». Tomás sonrió, pero era una sonrisa diferente. Ya no era la sonrisa ciega del hombre enamorado que ignora las señales de alerta. Era la sonrisa consciente del hombre que ha aprendido la lección. Lo sé, papá, por eso voy despacio, sin prisa. Aprendí que el amor verdadero no tiene que probarse en 3 meses. Un año después, estaba sentado en mi terraza un domingo por la tarde cuando escuché risas de niños en el jardín. Sofía y Clara, las hijas de Emilia, jugaban en el columpio que Tomás había instalado. «Abuelo Roberto, ¿nos haces más de esa salsa verde?», gritó Sofía. «Abuelo Roberto», esas palabras que pensé que nunca escucharía. Me levanté y fui a la cocina. Emilia estaba ahí preparando ensalada. «Déjame ayudarte, hija». Hija, la llamaba así naturalmente ahora, porque aunque no compartíamos sangre, ella se había convertido en la hija que nunca tuve. «Roberto, ¿puedo preguntarte algo?», dijo mientras cortaba tomates. «Claro, lo que sea. ¿Cómo supiste que Valeria era mala noticia desde el principio?». Me detuve, pensando. La intuición de un padre, supongo. Y también, María siempre decía que las personas que realmente nos aman no intentan separarnos de quienes ya amamos. Las personas que nos aman suman, no restan. Emilia asintió. Valeria restó. Quitó todo de la vida de Tomás hasta que solo quedó ella. Exacto. Pero tú, hija, tú has sumado. Has traído alegría, estabilidad, una familia verdadera. Has ayudado a Tomás a reconectarse conmigo, con sus amigos, con su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso significa mucho viniendo de ti, Roberto. La abracé. Bienvenida a la familia, hija, la familia de verdad. 2 años después, la boda de Tomás y Emilia fue todo lo que su primera boda no fue. Sencilla, íntima, llena de amor real. Se casaron en el jardín de mi casa. Solo 50 invitados. Sin ostentación, sin decoración excesiva, sin fotógrafos profesionales, solo familia y amigos cercanos. Cuando me pidieron que diera unas palabras, me paré frente a todos con un nudo en la garganta. Hace 3 años estuve en otra boda, la boda de mi hijo con una mujer que casi lo destruye. Esa boda nunca se completó, gracias a Dios. Algunas risas nerviosas. Hoy estoy en una boda diferente. La boda de mi hijo con una mujer que lo ha ayudado a sanar, a crecer, a convertirse en el hombre que su madre siempre soñó que sería. Miré a Emilia. Emilia, cuando entraste a nuestra vida, no solo ganaste un esposo, ganaste un padre. Y yo gané una hija y 2 nietas maravillosas que llenan esta casa de risas cada domingo. Sofía y Clara aplaudieron desde su mesa.
Y Tomás, hijo mío, estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Caíste, sí. Fuiste engañado, sí. Pero te levantaste, aprendiste, y ahora estás aquí, eligiendo el amor verdadero. Levanté mi copa, por los Mendoza, por la familia, por el amor que resiste todas las tormentas. Salud, salud, respondieron todos. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la terraza mirando las estrellas. Sentí una presencia junto a mí, como si María estuviera ahí, sentada en la silla vacía a mi lado. Lo logramos, mi amor, susurré al aire. Nuestro hijo está a salvo, está feliz, está completo, y juro que escuché su voz en el viento. Siempre supe que lo lograrías, Roberto. Los padres verdaderos nunca se rinden. Epílogo final. 3 años después. Hoy, a mis 72 años, miro hacia atrás y veo el camino que recorrimos. Valeria cumplió su condena. Salió de prisión hace 6 meses. Escuché que se mudó a Monterrey, que cambió de nombre, que está intentando reinventarse. No me importa, esa parte de nuestra vida quedó atrás. Tomás y Emilia llevan 2 años casados, felices, estables, construyendo una vida juntos. El taller prospera bajo nuestra administración conjunta. Ahora se llama Industrias Mendoza e Hijo, tal como María hubiera querido. Sofía y Clara me llaman abuelo. Vienen cada domingo. Me ayudan en el jardín, me enseñan a usar Instagram, todavía no entiendo bien cómo funciona, me cuentan de la escuela, y hace 3 meses, Emilia me dio la noticia más hermosa. Roberto, estoy embarazada, un nieto de verdad esta vez, un bebé que nacerá de amor verdadero, no de manipulación. Cuando le conté a Tomás que iba a destinar parte de la herencia para crear un fondo educativo para sus hijos, lloró. Papá, no tienes que hacer eso, quiero hacerlo, hijo mío. Tu madre y yo trabajamos toda nuestra vida para construir este patrimonio. No fue para acumularlo, fue para asegurar el futuro de nuestra familia. Y ahora que tengo una familia verdadera, eso es exactamente lo que voy a hacer. Si has llegado hasta aquí en esta historia, quiero que sepas algo importante. Si eres un padre o una madre que está viendo cómo alguien manipula a tu hijo, no te rindas, reúne pruebas, mantén la calma, espera el momento correcto. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Si eres alguien que está siendo manipulado por una pareja, abre los ojos, y el control disfrazado de amor es la forma más peligrosa de abuso. Si eres alguien que ha cometido errores, que ha elegido el lado equivocado, que ha lastimado a las personas que te aman, nunca es demasiado tarde para regresar. El amor verdadero perdona, el amor verdadero espera, el amor verdadero da segundas oportunidades. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el respeto no se mendiga, que la familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores, tu respeto, tu amor genuino. Aprendí que un padre nunca abandona, incluso cuando el hijo lo rechaza, lo bloquea, lo echa de su vida. Un padre espera, estratega, actúa en el momento correcto. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hoy, sentado en mi terraza, rodeado del amor de mi hijo, mi nuera, mis nietas, esperando la llegada de mi nieto, puedo decir con total honestidad, valió la pena. Cada lágrima, cada noche solitaria, cada momento de dolor. Todo valió la pena, porque al final del día recuperé lo único que realmente importa, el amor de mi familia. Y eso, amigos míos, eso no tiene precio. Mensaje final. Esta es la historia de Roberto Mendoza, un padre que nunca se rindió. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que está viviendo algo similar, compártela. Tal vez sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Dale like a este video si crees en el poder del amor verdadero y la dignidad. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más historias que te harán reflexionar sobre la familia, el amor y la vida, y activa la campanita para no perderte ni una sola historia. Déjame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Has vivido algo similar? ¿Qué harías tú en el lugar de Roberto? Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Tu dignidad vale más que cualquier relación tóxica. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que realmente importa. Un abrazo enorme desde el corazón de México.
Hasta la próxima historia, amigos. Que Dios los bendiga y recuerden, la verdad siempre triunfa.